Y amén. La semana pasada, si usted recuerda, ¿verdad? Vimos a Jesús llegar al auxilio de los discípulos. Vimos el milagro de los 5,000, ¿verdad? De los hombres que Jesús alimenta, más mujeres y niños. Después Jesús saca a sus discípulos de donde están, ¿verdad? No los deja que crezca el orgullo en sus corazones, se los lleva solos al mar, ¿verdad? Y ahí los procesa. Y Jesús los rescata en medio de una tormenta. Entonces vamos a seguir en este pasaje. Lo que vamos a ver hoy es un discurso que Jesús tiene con los religiosos judíos de la época, que son los fariseos, ¿verdad? Ya hemos visto discursos anteriormente, pero vamos notando conforme avanza Marcos que estos discursos van subiendo de tono. Al principio eran confrontaciones amistosas, después se hicieron cada vez más ásperas, pero se están volviendo, ¿verdad? Ya confrontaciones más fuertes. Si has leído los evangelios, sabes en qué va a terminar esto. En una crucifixión, ¿verdad? Y en una resurrección. Pero estos confrontamientos van subiendo de nivel, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 7, ya después de que llegan a tierra firme, ¿verdad? Está Jesús, están los discípulos, hay una multitud, y dice la Biblia que con él llegan ¿quiénes? Los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén. Versículo 2. Y al ver que algunos discípulos comían pan sin lavarse las manos, se quejaron de ellos, ¿verdad? O su Biblia Reina Valera quizá dice, los condenaron, ¿verdad? Porque no se lavaron las manos. Verso 3. Porque todos los judíos y fariseos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, porque observan la tradición de los ancianos. Verso 4, y las cosas del mercado no las comen a menos que las laven, y muchas otras cosas hay que han aceptado para observarlas, como el lavamiento de los vasos y las ollas, los utensilios de bronce y los lechos. Verso 5, entonces los escribas y los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? En su Biblia quizá dice, comen pan con manos inmundas, ¿verdad? Es lo que los fariseos acusan a Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí. Y lo que vemos es, ¿verdad? Lo que se ve en el pasaje está Jesús, él va a dar enseñanzas, pero es la hora de la comida. Y hay gente que va a comer y están los fariseos. Y entonces lo que la Biblia nos dice es que los fariseos se lavan las manos y entonces ven con los discípulos de Jesús no se lavan las manos y entonces los condenan, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y si no entendemos, ¿verdad? El contexto histórico, pues vamos a decir, pues los fariseos tienen razón, ¿verdad? Qué cochinos los discípulos, ¿verdad? Que no se lavan las manos. Pero la razón no tiene que ver con la limpieza, sino tiene que ver con la ceremonia ritual que los fariseos tenían para ellos purificarse. Vamos a hablar de esto. Mira, hay algo que va a quedar bien establecido en este pasaje. Y es que tenemos, los seres humanos, una sutil tendencia, y a veces no tan sutil, ¿verdad? De sustituir la verdadera religión de Dios, es decir, obedecer la palabra, ¿verdad? Caminar en el Espíritu y cambiarla por nuestra religión personal que está llena de reglas que nosotros mismos vamos poniendo, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero tiene que ver con lo que yo quiero, ¿verdad? Que sea una iglesia. Entonces, con las reglas que yo digo, ¿verdad? Que tiene que tener, aunque no tienen nada que ver con la Biblia, sino tienen que ver conmigo. A veces cambiamos la vida de Dios por una religión dogmática, mecánica, ¿verdad? Que me digan paso por paso lo que sí y lo que no, ¿verdad? ¿Se puede ir a Disney o no se puede ir a Disney? ¿Se puede usar corbata o no se puede usar corbata? ¿Verdad? No nos importa la vida en el Espíritu Santo, sino que nos importa que las reglas, ¿verdad?, se cumplan. Y tenemos esa tendencia, ponemos reglas, ¿verdad? Siempre. Si usted va a su trabajo, en su trabajo hay reglas. Hay gente que no necesita reglas. La gente madura llega y empieza su trabajo. Pero la gente que no es madura, ¿verdad? Si no tiene reglas, no hace lo que tiene que hacer. Entonces los fariseos empezaron a poner muchas reglas para asegurarse que la gente hacía conforme la religión farisea.
Entonces el problema es cuando estas reglas humanas, estos dogmas humanos, tienen tanta fuerza que, y sobre todo cuando son tan culturalmente aceptados, que se vuelven más importantes que Dios. Cuando los dogmas de hombre se vuelven más importantes que la verdad establecida en la palabra. Y esto es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí. La Biblia nos dice en el verso 1 que llegaron los fariseos y los escribas que vinieron de Jerusalén. En el capítulo 7, verso 1, dice que llegaron de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, Jesús estaba en Galilea, ¿verdad? Sube el mar y cruza al otro lado. Jerusalén está al sur, está lejos de ellos. El templo no está donde están ellos. Ellos es una comitiva de fariseos y de escribas enviada desde Jerusalén con un propósito. Vamos a vigilar a ese Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, está haciendo mucho ruido. O sea, anda sanando cojos, anda sanando ciegos, anda alimentando gente, como que se escucha mucho. Vamos a ir a verlo y vamos a revisar sus enseñanzas. Vamos a ver si lo que él hace está dentro de nuestra religión judía, ¿verdad? A ver si cabe lo que él está haciendo en lo que nosotros creemos, y no para reprenderlo, sino para no dejarlo que haga lo que está haciendo, ¿verdad? Jerusalén es la capital de la región judía, así que esta comitiva viene enviada desde ahí para ver a Jesús. A Jesús lo mandan a espiar, ¿verdad? Entre el público, a ver qué es lo que está pasando con él. Y ahora Jesús, cuando él predique, cuando él enseñe, ya no se va a topar a los fariseos como antes, sino que ahora los fariseos lo van a seguir muy de cerca para ver qué es lo que está haciendo. Si ahora Jesús, a partir de este momento en el libro de Marcos, ahora Jesús va a estar siendo observado, ¿sí? Por los fariseos, por la religión farisea. Y estos están checando cada cosa que Jesús hace y sus discípulos. Vamos a ver si este realmente es un buen judío, ¿verdad? Y cada cosa que haga, vamos a traer un checklist a ver si hace todo lo que un buen fariseo debería de hacer. A ver si cumple con los requisitos, ¿verdad? De ser un buen fariseo. Y están uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. A ver, el día de reposo descansó, ¿verdad? Vamos a ver si ayunó, vamos a ver si hizo esto. Y entonces los discípulos llegan, van a comer y no hacen el ritual del lavamiento. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Los fariseos seguramente escucharon de los milagros de Jesús. ¿Tú qué pensarías de un doctor, verdad, que se hace famoso porque le devuelve la vista a los ciegos? ¿Qué pensarías de ese doctor? Que es buenísimo, ¿verdad? Estarías feliz por él, feliz por la gente. ¿Qué pensarías de un doctor que es capaz de sanar cojos? ¿Verdad? Estarías feliz por él, ¿verdad? Estarías contento que en la ciudad ya no va a haber cojos porque van a ir con el doctor y van a sanar. ¿Qué pensarías si hubiera alguien capaz de darle alimento a toda la gente, ¿verdad? Y que nunca se le acabe la comida. ¿Qué dirías de él? Qué bueno, ¿verdad? La gente ya no va a pasar hambre. Bueno, los fariseos escucharon que Jesús sanaba cojos, sanaba ciegos, sanaba enfermos, daba de comer, pero ellos querían ver la letra de Jesús. Ellos lo que querían ver eran las reglas, ni siquiera las enseñanzas. A ver las reglas. No nos importa la gente, no nos importa si tú sirves a la gente, no nos importa si le haces un bien a la comunidad. Lo que nos importa es que te alinees con el grupo de los fariseos, ¿verdad? Eso es lo que ellos van a checar, que te apegues a las tradiciones. Y y dentro de esas tradiciones, que los fariseos tenían muchísimas tradiciones, había una llamada la ley de los ancianos, que es la que se menciona aquí en la Biblia, ¿verdad? La ley de los ancianos, en el versículo 13 la menciona. ¿Y qué es la ley de los ancianos? ¿De dónde se inventó esa ley? Si usted va a la Biblia y checa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esa es la Torá judía, la ley de Moisés. Esa es la ley, ¿verdad? Que el judío entiende que fue inspirada por Dios para dársela a Moisés y a su pueblo. Esa es una ley. Entonces los judíos dicen, esa ley como que está buena, pero no es suficiente. Vamos a poner otra ley, aparte de la ley de la Torah, y esta ley se va a llamar la ley de los ancianos.
¿sí? Y tiene que ver con tradiciones nuestras. ¿Por qué? Porque la ley de la Torá te decía, no hagas Y cosa, ¿verdad? No hagas Y. Y la ley de los ancianos decía, no hagas X. X está antes que Y. Entonces, no hagas X para que estés muy lejos de hacer Y, ¿verdad? Es decir, vamos a poner una ley que prohíba cosas que estén antes de lo que la ley de la Torah prohíbe. Si la ley de la Torah, por ejemplo, prohíbe que des, es un ejemplo, ¿verdad? Que des una X cantidad de pasos el día de reposo, la ley de los ancianos te va a prohibir dar la mitad de eso, ¿sí? Porque queremos asegurarnos que no llegues hasta allá, ¿sí? Si la ley de la Torah, por ejemplo, ¿verdad? Te impide que tengas relaciones antes de tu matrimonio, entonces la ley de los ancianos te va a impedir tener novia. Si vamos a impedir todo para alejarte lo más posible de la Torah, y esta es la ley de los ancianos. Esto es lo que los fariseos predican como su verdad. ¿Sí? Esto nos recuerda mucho, por ejemplo, cada secta, cuando te dice una secta, la Biblia no es suficiente, vamos a inventarnos nuestro propio libro. Un libro aparte, si de la Biblia que sirva como complemento, porque no es suficiente la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo los fariseos, una ley propia, sí que quieren imponer. Ahora, si tú recuerdas, o si tú has estudiado esto, ¿cómo es que nacen los fariseos en Israel? Porque uno va al último libro del Antiguo Testamento y no los ve. Pero de pronto abres el primer libro del Nuevo Testamento y ahí están. ¿Dónde salieron los fariseos? En algún punto de la historia, los griegos conquistaron Israel y los seleucidas, ¿verdad? Tomaron el templo y empezaron a hacer cosas horribles ahí. Todo lo que era inmundo para un judío, ellos lo hacían. Ellos trataron de prohibir la religión judía, les quitaban el idioma, les quemaban sus libros, en el templo hacían de todo. Viene una guerra, Israel recupera su identidad religiosa y los fariseos nacen como una secta que procura cuidar esa religión. Es decir, los fariseos al principio nacen para que en el templo no se cometan más atrocidades, para que la gente, ¿verdad?, vuelva a adorar al único Dios. Al principio, la religión farisea nació por una buena razón. El problema es, ¿verdad?, que se volvieron personas superficiales, personas solamente de leyes y perdieron de vista lo más importante que es Dios y las personas. La religión farisea nació para acercar al pueblo a Dios, pero en este tiempo lo que estaban haciendo simplemente era alejarlos, porque el cielo lo hacían tan pequeño con todas sus reglas que nadie cabía en el cielo. Era tan difícil ser fariseo que nadie cabía en el cielo. ¿Sí? Entonces, este era el problema. Perdieron de vista lo más importante. ¿Qué pasa con la religión cristiana cuando pierde de vista lo más importante? Lo más importante, ¿verdad?, es Dios y la gente. Y si la religión cristiana se le olvida la importancia de la gente, entonces todo se empieza a volver hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro y hacia adentro. Y entonces nos empezamos a llenar de leyes, ¿sí? Y uno de los rituales que los fariseos tenían, de todos los que existían, era el ritual del lavamiento de manos. Y era una cosa, ¿verdad?, bárbara. Los fariseos imponían este ritual. Tú ibas a comer y sí o sí, donde estuvieras, tenías que lavarte las manos. Estabas en el desierto, no había más que poquita agua, o te la tomabas o te lavabas las manos para comer. ¿Sí? Y entonces el lavamiento, tú hacías un hueco con tus manos y alguien más te tiraba agua, ¿verdad? Y este era el lavamiento de manos. Ahora, si tú ibas al mercado, ibas a comprar carne al mercado, comprabas vasijas al mercado, tenías que lavarlas, ¿sí? Tenías que meterlas en agua una y otra vez. Ellos arremangaban sus mangas, ¿verdad? Perdón la redundancia, y metían las manos hasta las muñecas y las sacaban y las metían y las sacaban y las metían, ¿verdad? Como si estuvieran lavando en el río, ¿verdad? En las piedras. Sacaban y metían fervorosamente, sí, sus manos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que así se les quitaba lo impuro del mundo, ¿verdad? Si esta vasija fue tocado por una persona impura,
y yo toco la vasija, pues se me pega la chusma, ¿verdad? Se me va a pegar la impureza. Entonces tengo que lavarme las manos muchas veces y así la impureza se me va a quitar. Básicamente eso era el lavamiento de manos, ¿sí? Entonces los fariseos antes de comer tenían que lavarse las manos vigorosamente, a veces de forma obsesiva, ¿sí? Porque ellos sentían que estaban en un mundo demasiado impuro y que todo lo que tocaban los contaminaba, ¿verdad? Ya estaban mentalmente, ya estaban alejados del mundo, ya estaban alejados de la gente, ¿sí? Alejados de las personas. Y ellos buscaban una santidad ritual para limpiar lo que estaba dentro. Es decir, a veces queremos hacer cosas externas para limpiar lo mal que está en mí, pero no puedo usarlo de afuera para lavarlo de adentro. Sentimos, ¿verdad?, que si hicimos una mala obra, la forma de redimirnos es sufrir, ¿sí? Y entonces si yo sufro, estoy redimido de esa mala obra. A veces gente que hace algo que se siente sucio se va y se da un baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo psicológico. Buscamos siempre a través de lo de afuera limpiar lo que está dentro, pero es que lo de adentro solo se puede limpiar a través del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo. Imagínate, ¿verdad? Que te envenenas, comes algo y entonces te dice el doctor, te vamos a hacer un lavado de estómago y el doctor agarra un jabón, ¿verdad? Y te frota la barriga. ¿De qué va a servir eso? Eso no se puede. Tiene que ser por dentro. Y así necesita ser nuestra vida. Algo parecido pasa con nosotros cuando buscamos ser limpios a través de ceremonias, pero lejos de tener un corazón entregado a Dios. Hay una diferencia entre la buena religión y la mala religión. Porque hoy la palabra religión está vista como si fuera una palabra mala, ¿verdad? La palabra religioso es como que es algo negativo, pero existen los buenos religiosos y existen los malos religiosos. Y los malos religiosos, algo de lo que hacen es ser personas que buscan a través de ceremonias, alejados de Dios, ¿verdad?, sanar lo que está dentro de ellos. Qué bueno que seas una persona de ayuno. Eso es lo correcto. Pero el ayuno no es la meta de tu vida. El ayuno es el camino para ser como Jesús. El ayuno es una herramienta para ser como Cristo. La meta es ser como Cristo. La meta no es el ayuno. Qué bueno que seas una persona de oración. Eso es bueno. Pero eso no es la meta. Ser una persona de oración es el camino para ser como Jesús. ¿Sí? Qué bueno que vas a la iglesia. Esa no es la meta de vida. Lo necesitas. Porque eso te acerca también a ser como Jesús. ¿Ves? Hay una diferencia. Hay personas que el ritual o ceremonial lo ven como la meta, ¿sí? Y este es el error de los fariseos. Ellos buscan agradar a Dios a través de ceremonias. ¿Sí? Si yo hago esto, Dios se va a agradar de mí. Si yo me lavo las manos muchas veces, Dios se va a agradar de mí. Si yo, ¿verdad?, me voy hincado hasta allá, si yo hago ejercicio, si yo hago esto, Dios se va a agradar de mí. Y Dios lo que busca es un corazón con fe. Dios lo que busca es santidad. Dios lo que busca es gente entregada a su voluntad. ¿Verdad? No digo que las ceremonias sean malas, pero no pueden reemplazar lo que es realmente importante, la verdadera religión, ¿verdad? Así como el Señor una vez enseñó acerca del verdadero ayuno. Entonces, los fariseos ven que los discípulos comen. Dice ahí en el versículo 2 que algunos de los discípulos comen el pan sin lavarse las manos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Los condenaron. No dice, fíjate, o sea, no dice ni siquiera se sacaron de onda, se extrañaron, ¿verdad? Se les hizo raro, los condenaron. Ah, ¿esto no se lavan las manos? Pecadores. No se lavan las manos, hijos del diablo. O sea, imagínate, ¿verdad? Los condenaron, se quejaron de ellos. Cuando ellos ven que no hacen esta práctica, Jesús, algo que vimos en los otros capítulos, es que Jesús dice, yo soy el dueño del día de reposo, yo soy el dueño del ayuno, que se lo dicen los fariseos, porque él quiere que la gente entienda una cosa. Yo no soy fariseo. Lo que yo enseño no es parte de la religión farisea. A mí que la gente no se confunda, ¿verdad? No somos saduceos, no somos parte de la religión organizada de Israel. Sí, esto es otra cosa. Este es el reino de Dios. Sí, entonces Jesús seguramente
no insistía a sus discípulos que tenían que hacer esta ceremonia. Así que ellos no lo hacían, simplemente comían, ¿verdad? Él no viene a congraciarse con los fariseos. Jesús no viene a caerle bien a los fariseos. Jesús viene a enseñar una diferencia entre ambos. Jesús no viene a decir, pues todos son de Dios, ¿verdad? Está bien. No, Jesús viene a mostrar el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No dice, nadie va al Padre si no es por mí, o los fariseos, o los saduceos, ¿verdad? O lo que tú escojas para acercarte a tu espiritualidad. Jesús lo deja claro, es a través de mí, y solamente de mí, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo entender esto, pero Jesús le dice a los fariseos, porque ellos van a confrontarlo, y fíjate bien lo que les dice en el verso 6. Él les responde. ¿Con qué palabra les responde? Hipócritas. Bien dijo de ustedes el profeta, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Jesús ve a los fariseos y les dice, hipócritas, ¿no? Porque ustedes condenan a mis discípulos por no lavarse las manos, pero el corazón de ustedes está más frío que un hielo. Jesús no quiere, a Jesús no le interesa congraciarse con nadie, ¿verdad? En Juan, Jesús mismo le dice a los fariseos también, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No está muy interesado en caerles bien. Simplemente tiene que hablar la verdad, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseña a buscar la verdad. Y el problema viene entonces cuando la tradición de hombre no tiene que ver con la palabra de Dios, sino tiene que ver con el deseo personal de ver que algo se haga de cierta manera, ¿verdad? Entonces, los judíos, los discípulos no van a hacer ese ritual. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace un capítulo ahí en Marcos? Los discípulos fueron usados por Jesús para alimentar a cuánta gente? 5,000, 5,000 personas. Ahora, piensa esto detenidamente. Imagínate la escena. Está Jesús predicando, se está haciendo de noche, hay 5,000 o más personas, mínimamente hay 5,000, y entonces los discípulos empiezan a notar que ya se hace tarde, sí, que ya es de noche, no hay aldea cerca, así que Jesús los invita a darles de comer y empieza el milagro de la multiplicación. La gente ya se le bajó el azúcar, ¿verdad? Porque caminaron mucho desde sus aldeas para ver a Jesús. Ya se hizo de noche, no han comido nada, están bajos de energía, quizá algunos estén desmayando, quizá hay niños, ¿verdad? Ya a punto de desmayarse y Jesús les va a dar de comer. Ahora imagínate que Jesús diga, oigan, pero ¿saben qué? No pueden empezar a comer. Primero hay que hacer el ritual de lavamiento de manos, ¿verdad? Así que pasen uno por uno a lavarse las manos antes de que coman. No hay tiempo, porque es necesario que coman en ese momento. Pero eso los fariseos no lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos nunca han alimentado gente con hambre. Eso lo entienden los discípulos, porque los discípulos en su momento estuvieron enfrente de 5,000 personas hambrientas. Así que, ¿qué es más importante? ¿Que esas personas coman y se salven de morir de hambre o que se laven las manos? ¿Dónde está lo importante? ¿Que se cumpla la ceremonia farisea o que la gente coma? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué manera podrían esas personas haber hecho ese ritual? No hay manera, ¿verdad? No hay forma, porque el enfoque era servir la comida. Imagínate que tú llegas, ¿verdad? Que estás en una ciudad grande y ves un niño solo que no ha comido en 3 días. Y tú le vas a desenvolver, tú traes una hamburguesa, ¿verdad? Y pues se la das. Y tú ves cómo él se le abren los ojos, que no ha comido, ¿verdad? Y sus ojos, ¿verdad? Como los gatos se le abren y rápido la desenvuelve y tú le dices, oye niño, ¿y no vas a orar por la comida? ¿Cómo se vería eso, verdad? Cuando no has servido, cuando no vas hacia afuera, si no puedes entender que hay cosas que no funcionan afuera, que solamente funcionan dentro del templo. Y entonces los fariseos no iban a entender esto porque ellos nunca habían alimentado a nadie. Ellos no se alimentaban más que ellos mismos. Ellos no le daban de comer a nadie más que a ellos, ¿verdad? Para ellos, el ritual de lavarse las manos, ¿verdad? Como un frenético, era muy importante porque ellos nunca habían estado, es más, jamás quizá habían tenido hambre.
y nunca habían estado con gente con hambre, y menos con 5,000 personas. Eso es algo que entiende el que está con la gente. El que vive para la sinagoga no lo entiende porque solo entiende lo de la sinagoga. Hay reglas de hombres. Mira, amado, fíjate lo que te voy a decir. Hay reglas de hombres que se ponen dentro del templo, pero cuando se sirve afuera, ves que no funcionan, porque son de hombres, ¿verdad? Pero eso no lo entendemos hasta que servimos a Dios y tenemos contacto con la gente, ¿sí? Entonces los discípulos llegaron a comer como llegaron la última vez, sobre la idea. ¿Cuántas veces nos ha dicho la Biblia en 7 capítulos de Marcos que ellos no tuvieron tiempo de comer? Al menos 2 o 3. No han podido comer, no tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Porque están predicando, sacando demonios, ¿verdad? Sanando enfermos, están en la obra de Dios constantemente. Y nunca tienen tiempo de comer. Y cuando tienen tiempo de comer, ellos no están observando el ritual del lavamiento. Ellos tienen que comer. ¿Por qué? Porque ya los espera la gente afuera. Ellos están en prisa, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Los fariseos que no estaban sirviendo a Dios tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus rituales y sus ceremonias, ¿verdad? Pero los discípulos no tenían ese tiempo. Entonces los fariseos ven que los discípulos no se lavan las manos y los condenan. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo que nosotros? Fíjate, los fariseos no condenan a los discípulos porque sean groseros, no los condenan por rateros, no los condenan por pegar a la esposa, no los condenan por mal comportamiento, no los condenan por otra cosa, los condenan por no cumplir sus ceremonias. No me importa cómo seas en la vida, mientras cumplas tu ceremonia. No importa si eres corrupto, mentiroso, pero tienes que cumplir con la ceremonia de lavarte las manos, ¿verdad? Esta es la mente farisea. Sí, no me importa el bien que le haces al prójimo o el mal que le hagas, me importa que cumplas con la ceremonia. No importa que sirvas a Dios, no importa que seas usado por Dios, no me importa que alimentaste 5,000 personas ayer, lo que me importa es que cumplas con el lavamiento de las manos, porque si no, entonces eres condenado. Si no, entonces eres hijo de Satanás, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros los cristianos podemos vernos muy superficiales cuando condenamos a gente que quizá busca a Dios más que nosotros y que quizá allá afuera guarda un mejor testimonio que nosotros, pero les condenamos por situaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con una corbata, que tienen que ver con unos tenis, que tienen que ver con un niño que llora mucho, ¿verdad? O que tienen que ver con cosas a lo mejor superficiales, ¿verdad? Pero a pesar de que la persona vive para el Señor. Sí, a veces nosotros decimos, tenemos frases muy hechas y cuando alguien no habla las mismas frases que nosotros hablamos, hasta nos asustamos. ¿Por qué no dice nuestras frases? A veces la gente viene y te cuenta un problema y en automático, ¿qué es lo primero que le dices? Vamos a estar orando. Y a veces vamos a estar orando, si es genuino, gloria a Dios y qué bien por ti. Pero estoy seguro que muchos dicen, vamos a estar orando más para alejar a la persona y no van a orar. Entonces tenemos que cuidar que este cristianismo que vivimos, este Jesús, realmente no lo vivamos solo superficialmente, para que no se diga de nosotros como en Isaías, este pueblo nada más me adora de labios, ¿verdad? Pero su corazón está alejado de mí. Esos eran los fariseos. Hablaban de Dios, enseñaban de Dios, se sabían las cartas de la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esa, amado, es la mala religión. Entonces vemos que ellos condenan, los que no hacen nada, los que no sirven a nadie, los que no oran por nadie, están condenando a los que sirven a Dios y a los que están en el trabajo de Dios, ¿verdad? Después dice, en el verso 5, ahí los fariseos le preguntan, ¿por qué tus discípulos no observan esa tradición? Una primera característica de esta mala religión a veces es que es muy excéntrica, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Como que muy alejada de las personas, muy alejada de la realidad. Se encerraron tanto en su mundo que ya se elevaron en otra dimensión, ¿verdad? Y ya no tienen contacto con la gente. Y otra situación de esta religión, la mala forma de vivir la religión, es que a veces es impositiva en sus reglas. Y los fariseos quisieron ser impositivos en este sentido. La mala religión no te va a ayudar a buscar a Dios, a cumplir con la iglesia y con las cosas de Dios que están en la Biblia.
sino que se impone a través de chantajes u otras estrategias, ¿verdad? Para conseguir objetivos frívolos. Los fariseos ya habían condenado a los discípulos entre ellos, en el verso 3, en el verso 2. Entre ellos, ¿verdad? Condenaron a los discípulos, pero no les bastó. Ahora van con Jesús para obligarlo a que sus discípulos hagan el ritual antes de que coman, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué tus hijos vienen en tenis y no vienen en zapatos a la iglesia? ¿Y por qué tu Biblia no es Reina Valera? ¿Por qué es de la NTV? Si la Reina Valera es mejor. ¿O por qué es Reina Valera y no es NTV, verdad? ¿Por qué no eres más actual? ¿Sí? ¿Por qué tú cantas himnos y por qué no cantas canciones más modernas? ¿Por qué tú cantas canciones modernas y no cantas himnos, verdad? ¿Por qué ustedes aplauden? ¿Por qué no aplauden? ¿Verdad? Es decir, vamos y buscamos que la gente haga conforme a nuestra forma de entender las cosas. Y a veces confundimos cultura con religión y fe. Confundimos política con fe. Confundimos, ¿verdad? Esferas de filosofía con fe. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, amado, no es ni de derecha ni de izquierda. La palabra de Dios es de un reino que no es de este mundo, por eso no se puede entender con las leyes de este mundo. Si tú crees que en la izquierda no hay injusticia, estás mal. Si tú crees que en la derecha no hay injusticia, estás mal. En el único que no hubo injusticia fue en Jesús y ese fue crucificado. Entonces, esa es la verdadera religión. Servir al Señor conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser una iglesia que predique la sana religión. Y la sana religión no es la denominación, sino es la verdad bíblica, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no haya doctrinas fundamentales. Hay doctrinas fundamentales. Hay enseñanzas, las vemos los domingos y los jueves. Son necesarias para nosotros, ¿verdad? Explicamos la Trinidad, explicamos por qué es la alabanza, lo que hacemos lo explicamos. Hay doctrinas fundamentales. Pero no vamos a hacer de las reglas de hombres el parámetro para ubicar dónde está la santidad de la persona. Porque no se esconde en las reglas humanas, sino que está en la obediencia a la palabra. Eso es lo que está implícito, ¿verdad? Que tenemos que entender. Fíjate, ahora, hay algo que me llama mucho la atención, porque dice en este versículo 5 que comen pan, y en tu Reina Valera seguramente dice, comen pan con las manos inmundas. Esa es la palabra que se usa, ¿verdad? Con manos inmundas. La palabra inmundo que se usa en ese pasaje, en el griego, es la palabra koiné. Si tú has escuchado la palabra koinonía, significa congregación. ¿Sí? El griego que se usaba en ese tiempo era el griego koiné. Es el griego en el que fue escrito la Biblia. El griego koiné, ¿qué significa griego koiné? El griego común, el griego de la gente. Cuando los fariseos están diciendo, se están lavando las manos con las manos inmundas, con las manos koiné, están diciendo, se las están lavando con las manos comunes. Esto es lo que significa la palabra, comunes, ¿verdad? Sus manos son comunes. Nosotros, como hicimos el ritual de lavamiento, nos estamos comiendo la comida con manos kadosh, manos santas, ¿verdad? Pero las manos de los discípulos, como no hicieron el lavamiento, son manos comunes como las de toda la gente. Esta es la acusación. Se las están lavando con las manos muy normales, ¿verdad? Con manos comunes, mientras nosotros comemos con manos santas, ¿verdad? Es decir, el alimento, incluso la comida, ellos lo pusieron, los fariseos, a un nivel tan sagrado que ya no podía tocarse con manos comunes. Tenían que ser manos santas, ¿verdad? Manos después de un lavamiento. Este misticismo exacerbado de los fariseos, la gente lo absorbe. ¿Qué pasó en Nazaret? ¿Te acuerdas? Jesús va a Nazaret, donde él creció, a predicar. ¿Y qué pasó ahí? La gente no creyó. La gente no tuvo fe. Dice la Biblia, Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe. Porque la gente lo vio muy común. ¿Qué decía la gente de Jesús? Es el carpintero. ¿Verdad? Como que lo común no viene de Dios. ¿Verdad? La queja de los fariseos es que esas manos de los discípulos son muy comunes. Están sucias como las de la gente. No están limpias como las de los religiosos. Esa es la queja de ellos.
¿verdad? Pero la santidad, ya lo hemos dicho, no se puede medir de esa manera. Si no puede ser, por ejemplo, y esto va más allá de las ideas que tú puedas tener, pero no puede ser que una persona, sí, que muele a golpes a su esposa todos los días, después diga en la iglesia, ¿verdad? Que pecado que tú tengas pinito de Navidad en tu casa. Tenemos un problema ahí, porque la santidad no se mide, ¿verdad? De la forma que los fariseos la están midiendo, ¿verdad? Cuando el cristiano se eleva a estas alturas, ¿verdad? De ser intocable por la gente, irreconocible, ¿verdad? Eh, me causa asco el mundo común, ¿verdad? Así estaban los fariseos. O sea, el mundo inmundo, ¿verdad? Me da cosa, ¿verdad? Es sucio. Entonces, ¿a quién lo vas a predicar? ¿A quién vas a abrazar? ¿A quién vas a cuidar? Los ángeles no necesitan que les prediques. La gente que requiere predicación es la gente que está afuera, la gente que está en pecado, la gente que está llena de pecados. Esa es la gente que requiere predicación. Tú no los vas a hacer, pero requieres estar cerca de ellos. ¿Sí? Ahora, Jesús les llama hipócritas porque ellos alaban solo con sus labios. Dice versículo 7, vanamente, esta profecía de Isaías, vanamente me hacen reverencia. Enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres, cosas de hombres. Eso es lo que están enseñando. Verso 8, porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a estas, ¿verdad? Es decir, la religión hipócrita de los fariseos, porque alaban con sus labios, pero no con su vida, ¿verdad? Me honran, dicen que son creyentes, dicen que buscan mi nombre, se dicen cristianos, ¿verdad? De la boca para afuera, cantan, aplauden, pero luego se van a la casa y toda la semana se les olvida quién es Jesús. Y entonces el domingo se acuerdan y regresan. Y el lunes se vuelven a olvidar, ¿verdad? Tienen demencia de lunes a sábado. Eso es lo que está diciendo de ellos. Adoran de labios, pero con un corazón muerto. Este pueblo lo veo y tiene la postura correcta. Usan un lenguaje correcto, ¿verdad? Tienen la liturgia correcta, pero el corazón está lejos de Dios. ¿Qué pasaba con la Odisea, la iglesia de la Odisea de Apocalipsis? Hermosa la iglesia, iglesia grande, iglesia próspera, ¿verdad? Eran los que tenían más reproducciones en redes sociales, sí, tenían su boletín semanal, todo el mundo lo agarraba porque estaba muy bonito. En Navidad hacían los niños unas cosas tremendas, ¿verdad? Presentaciones, era una iglesia perfecta, pero Jesús estaba fuera de la iglesia, diciéndole a la Odisea, estoy a la puerta y llamo, porque casualmente me sacaron de aquí. Sí, entonces tenemos que ver esta situación de los fariseos. Ellos son maravillosos en todo. Tienen todo. Hablan bien, conocen la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, la ley judía la conocían, hacían sus ayunos, parecían de verdad. Pero todo, amado, todo era de labios. Sí, todo era de labios. Y Jesús mismo les dice, esto es en vano. Verso 7, vanamente me hacen reverencia, en vano hacen estas cosas. Es decir, se están cansando, pero se están cansando en vano. En vano se levantan, en vano se aprenden los libros de la Torá, en vano se aprenden las leyes, en vano se lavan las manos, en vano oran, en vano ayunan, en vano hacen todo lo que hacen, porque su corazón está lejos de mí. Porque su corazón está lejos de ser obedientes a mi palabra, ¿verdad? Y sería muy triste que el Señor nos dijera eso. En vano brincan, gritan, cantan, dan vueltas, ¿verdad? Abren sus Biblias, dicen que son la sana doctrina, hacen de todo, pero su corazón está lejos. Y ese es el miedo, ¿verdad? Ese es el terror de cualquier persona que está lejos de Dios y vive en la religión. Porque no viven conforme a la verdad, viven conforme a las ceremonias de hombres, ¿sí? Viven para su ceremonia. No son adoradores de Dios, son adoradores de su doctrina. No son adoradores de la verdad bíblica, son adoradores de su propia denominación o de su iglesia local. ¿Por qué más en competencia de iglesias? ¿O no somos un solo cuerpo? La competencia existe
porque la gente está adorando sus templos y se han olvidado del mandato de Dios, ¿verdad? Id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, a veces necesitamos recordar que lo que decimos con nuestros labios tiene que ser vivido en el interior también, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que Jesús les dice también acá. Versículo 9. Bien rechazan el mandato de Dios para imponer su tradición. Porque Moisés dijo en el verso 10, honra a tu padre y a tu madre, y el que injuria a padre o madre morirá irremisiblemente. Sin embargo, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que puedes obtener de mí, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre, verso 13, de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes transmiten, y muchas cosas parecidas a estas hacen. Y yo sé que aquí hay unas palabras revueltas que vamos a explicar. Jesús los confronta, ¿verdad? Y les dice hipócritas. Son adoradores de labios nada más, pero no de corazón. Además, Jesús conoce los corazones de los fariseos. Él lo sabe, Él es Dios, ¿verdad? Eres la segunda persona de la Trinidad. Y entonces Jesús les dice, ustedes están dejando el mandato de Dios para imponer su tradición. Y aquí viene la pregunta, ellos podían seguir su tradición y aún así seguir el mandato de Dios, ¿o no? Y la respuesta que Jesús da es esta, bien hacen, bien, ustedes son muy buenos para hacer esto. Le sacan la vuelta al mandato de Dios y lo sustituyen por sus reglas, ¿verdad? Porque cuando ustedes se aferran al lavamiento de manos y las jarras, lo que están haciendo, sí, es no enfocarse en lo importante. Pues están tan enfocados en sus jarras y en lavarse las manos que no se dan cuenta que en esa esquina hay un niño que no ha comido. Cuando tú te enfocas en lo que no importa y por eso dejas de ver lo que a Dios le importa y le interesa. Es el problema con los fariseos, ¿verdad? Cuando nos distraemos a nuestro propio mundo y por nuestra propia cultura, sí, a veces hacemos nuestras propias reglas, pero estas reglas en ocasiones nos distraen de lo que realmente importa para Dios. Sí, los fariseos, en lugar de cuidar, como dice la Biblia en Pedro, que los hombres no sean ásperos con sus mujeres, en lugar de cuidar que los mismos fariseos trataran bien a sus esposas, en lugar de cuidar que la gente de la calle tuviera oportunidades para volver a tener una vida funcional, en lugar de cuidar que las viudas no quedaran desamparadas, ¿verdad? Y que tuvieran un cobijo, en lugar de cuidar que los huérfanos pudieran encontrar casa, ellos estaban muy ocupados lavándose las manos antes de comer y señalando a todo aquel que no lo hiciera. Sí, así pasa cuando el cristiano solamente se ocupa de sus propias actividades y se olvida de las cosas de Dios. Y Jesús los acusa además de ver el pecado de los demás y de no ver el suyo. Porque Él los va a acusar de romper un mandamiento, quizá el más importante, que tiene que ver con el trato a las personas. Honra a tu padre y a tu madre, es el mandamiento que Jesús está llamando aquí en este versículo 10. Y Jesús les dice, y ustedes lo hacen muy bien, son muy hábiles para hacer esto, porque es como una maña, ¿sí? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, en el entendimiento judío, no importa cómo yo lo entiendo, como tú lo entiendes, como lo entendía el judío, a quien fue escrito ese mandamiento, era, vas a cuidar a tus papás, los vas a proteger, y cuando lleguen a viejos vas a estar con ellos y los vas a procurar, ¿sí? Nosotros como que bajamos la vara y decimos, pues honrar a tu padre y a tu madre es que no les hables feo. Pero en el mandamiento va más allá. Si no es no hablarles feo, el mandamiento es procúralos, ¿verdad? Y si un día llegan ellos a un punto en el que ya no pueden hacerse responsables de sí mismos, recógelos, ¿sí? Tienes que procurarlo. Eso es honrar a tus padres, ¿verdad? Según este entendimiento. Este mandamiento implicaba quizá hasta llevártelos a tu casa, pero tenías que honrarlos, tenías que procurarlos, tenías que mantenerlos si era necesario, tenías que darles de comer, ¿verdad? En el sentido más estricto del mandamiento, esto es honrar a tu padre y a tu madre según la Biblia. Sí, esto es lo que el judío entendía, pero el fariseo era muy hábil para invalidar este mandamiento. ¿Por qué?
La ley de los ancianos, la que se inventaron ellos, ¿verdad? La ley de los ancianos tenía una tradición que era el corbán. De hecho, creo que en la Reina Valera dice la palabra corbán tal cual, ¿verdad? En la Peshita viene como parafraseado. Sí, me parece que en el versículo 11 se usa la palabra corbán, quizá en tu Biblia. La ley de los ancianos tenía una tradición que era la tradición del corbán. ¿Y qué era el corbán? Era una forma en que alguien entregaba sus bienes a Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú decías, y esta era la idea, si tú decías, oye, mira, he sido muy bendecido, tengo todo esto, voy a hacer corbán algo, ¿verdad? Entonces, hacías corbán un carro, vendías el carro y llegabas con los fariseos o los saduceos y la idea era que ellos entonces direccionaban ese dinero a las necesidades de la gente, quizás hasta del mismo templo, pero esto era el corbán. Cuando una persona decía, le quiero dedicar algo a Dios, ¿verdad? Y entonces esto ya está separado para Dios, ya es sagrado, no lo puede usar, ya es de Dios. Eso es la ley del corbán que los fariseos inventaron. Ahora, ¿cómo la usaban ellos? Eran bien mañosos. Ellos, de mala manera, y permitían que mucha gente lo hiciera así, ¿sí? Llegaba el punto en que los padres se hacían muy viejos, ya no podían trabajar la tierra, ya no podían quizá ni vivir en sus casas. Y entonces la gente que no quería tenerlos ahí, aunque tenía casa extra, tenía graneros, tenía dinero para hacerlo, pero como no les quiero dar, entonces yo simplemente digo, es que no te puedo dar, papá, porque todos estos granos que ves aquí son corbán, están separados para Dios. La ley no te obligaba a entregarlos inmediatamente, simplemente se quedaba congelado. Es como que congelaban tus cuentas, pero ahí está. Entonces tú le dices a tu papá, estos millones que tengo en el banco, papá, no te puedo dar nada porque esto es corbán, esto ya se lo entregué a Dios. Y el dinero quedaba congelado. No lo usabas, pero tampoco se lo dabas. Y tampoco lo entregabas, se quedaba congelado. Pasaba el tiempo, el padre moría y entonces se hacían los arreglos para desactivar el corbán, ¿verdad? Y volver a usar ese dinero. Y entonces esto es lo que los fariseos permitían. Una forma muy ágil de brincarse la ley, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús, sabiendo esto, porque Jesús los conoce, les dice que hipócritas, porque ustedes permiten tanta corrupción y se enojan porque mis discípulos no se lavan las manos. Entonces, esto eran los fariseos. Eran tremendos. ¿Te indignas mucho por algo pequeño? O sea, ¿te indignas porque alguien trajo tenis a la iglesia, verdad? Y no trajo zapato de charol. Pero ayer andabas comiéndote a tal persona a pura crítica, ¿verdad? Y a puro chisme. Entonces, ¿qué pasa cuando nos ofendemos porque alguien entra al templo con una gorra, pero cuando sabemos que alguien está haciendo corrupción, se lo permitimos? Nos ofendemos con lo que es menor, pero lo mayor lo dejamos, ¿verdad? Como que no nos queremos meter en esos problemas. Vamos a arreglar los problemas chiquitos. Los problemas que hacen que no nos veamos bien, esos vamos a arreglar. Los problemas fuertes, ¿verdad? Esos hacemos como que no los vemos. Y esto es lo que pasaba. Esto es la mala religión. Anular la palabra de Dios para transmitir solamente mis propias ideas. Los fariseos habían transmitido esto. Y ellos, por eso ellos se alejaron de lo común. Ellos ya no podían tener contacto con la gente. ¿Qué pasa con el cristiano? O no, muchas veces no los cristianos, a veces la gente que simplemente va a la iglesia cuando hay un predicador. Si hacemos una campaña, por ejemplo, un día, y decimos, va a venir un predicador, y el predicador se llama Juanito Pérez. Juanito Pérez a lo mejor no llama la atención de mucha gente. No hay un Juanito Pérez aquí. Juanito Pérez es un nombre muy común. Pero si traemos un predicador que tenga un nombre árabe, ¿verdad? Y que tenga cara de serio, ¿verdad? Y lo ponemos así en una foto, quizá viene mucha gente. Porque nos gusta lo que no es común. Y los fariseos se alejaron de lo común. Pero en lo común es donde Dios se mueve. No sabes qué tanta bendición puede ser para la gente en tu trabajo en un día común. ¿Sí? No necesitas esperar la ceremonia dominical. Hay que ser iglesia todos los días, ¿verdad? Y ese es un llamado a la buena religión. Porque no se trata, no es que tú digas,
¿Soy religioso o no soy religioso? Si eres cristiano, amado, eres religioso. Aquí la idea es, ¿eres buen religioso o eres mal religioso? ¿Tus ceremonias tienen sentido para Dios o estorban en lo que Dios quiere hacer en el lugar en donde estás? Antes de que prediquemos una denominación, y claro que tenemos una base doctrinal, pero antes de defender una iglesia local, defendamos la verdad de la palabra. Vamos a ponernos en pie para orar. Te voy a invitar a que ahí en tu lugar hagas una reflexión de tu vida.